Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte e Historia de la Arquitectura, y dentro de estas clases abiertas de Historia del Arte les comparto las tumbas reales del mundo antiguo. Este video, esta clase, corresponde a cerrar lo que estuvimos viendo del arte egipcio y adelantar lo que sigue, el Próximo Oriente. Entonces nos vamos a ir al Museo Egipcio del Cairo y vamos a ver el ajuar funerario, el tesoro de Tutankamón. Esa es la fachada del Museo Egipcio del Cairo, una fachada de corte neoclásica. En la primera planta del Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo se exhibe el ajuar funerario de Tutankamón, la máscara, los sarcófagos de oro, las joyas, el trono de oro, la vajilla de alabastro, los objetos con los que fue enterrado y el mobiliario. Las colecciones expuestas son de tal riqueza que no pueden visitarse en un solo día. Pero antes de entrar a ver las imágenes que son fascinantes, ¿qué tal si vemos algunos párrafos para ponernos en clima? Tutankamón fue un faraón egipcio de la dinastía 18. Aunque sus orígenes son inciertos, se sabe que nació hacia el 1348 a.C., es decir, durante el Nuevo Imperio. Según algunos egiptólogos, fue hijo de Akenatón y de una de sus esposas menores, la reina Quilla. Otros lo consideran hijo de Amenhotep III y su propia hija, la princesa Sitamón. La primera es la hipótesis más seguida en la actualidad. Al morir el faraón Akenatón, quien no dejó hijos varones, le sucedieron sus yernos Semenquerá y Tutankamón. Este accedió al trono hacia 1336 a.C., con solo 12 años, con el nombre de Tutankatón. Se casó con su hermanastra Ancenatón, hija de Akenatón, y su esposa Nefertiti. Recordamos que el incesto en la realeza egipcia era normal, no así en la población común. Su reinado se caracterizó por un retorno a la normalidad en el plano socio-religioso. Restauró el culto a Amón, propugnado por la jerarquía religiosa, y los altos funcionarios que al parecer ejercieron una gran influencia sobre el joven faraón. Sí, esto se los comenté en el video anterior del arte egipcio, que hay una teoría de que por qué Tutankamón tiene semejante tumba y no fue saqueada, un poco porque los sacerdotes lo usaron para poder restaurar lo que su supuesto padre, ¿no? Había desterrado de Egipto, hacia el culto a los dioses. Bueno, visitamos el Valle de los Reyes y ahí vemos el cartel que anuncia la tumba de Tutankamón, dice ahí número 62, en letra también árabe, letra cúfica. Tumba de Tutankamón. Como pueden observar, esta es un poco la disposición de los diferentes recintos, las cámaras, las antecámaras, el corredor, la entrada, el anexo, la cámara sepulcral, para que vean cómo se tuvo que ir planeando, una vez descubierta la tumba, el retirar todos estos elementos sin dañarlos. Uno se pone a pensar cómo hicieron para meter, por ejemplo, tres grandes cajas que van conteniendo los diferentes sarcófagos o capillas en realidad. Sigamos leyendo. Al mismo tiempo restableció la capital en Tebas, abandonando la capital creada por Akenatón en Amarna, que se las mencioné en el video correspondiente a artes egipcias. Fue entonces cuando sustituyó su propio nombre por el de Tutankamón, la viva imagen de Amón, o imagen viviente de Amón, porque vieron, Ankh significa vida viviente, y el de su esposa por Ansenamón o Ansenamón. Tutankamón murió cuando solo contaba 18 años y llevaba 6 años de reinado. Es bastante probable que fuese debido a un motín palaciego, aunque hoy se piensa que se debió a causas naturales. Tras su temprana muerte fue enterrado en el Valle de los Reyes y su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon, ha sido el único sepulcro de faraón que ha llegado hasta nuestros días sin haber sido expoliado por los saqueadores. De este hecho procede su fama. Bueno, y esta imagen es increíble. Miren, la foto original de la expedición de Howard Carter, donde se ve que el sello, que era una cuerda que iba atando un poco las dos manijas para abrir las puertas de la tumba, estaba inviolado a pesar de los miles de años, ¿no? A pesar de los siglos. Es una foto espectacular. Miren, en blanco y negro, por supuesto, pero
queda impecable la foto, realmente mostrando ese misterio que hace latir el corazón diciendo, "Ah, está intacta". Y eso le pasó a Howard Carter. Bueno, ahí lo tenemos, a Howard Carter y Lord Carnarvon. ¿Hay maldiciones? Sí, y parece que se cumplieron. Hay videos en internet que hablan de las maldiciones de la tumba que se hizo que muchos fallecieran misteriosamente, inclusive gente que se relacionaba con los que entraron a la tumba, y que también relata que si bien Howard Carter siguió vivo, después de este descubrimiento decayó mucho su salud. ¿Vieron? Hay también teorías biológicas sobre eso, diciendo que al abrir estas tumbas se desatan por ahí bacterias que están dormidas o gérmenes que hacen que después la gente tome enfermedades. Bueno, eso se los dejo si quieren buscar videos correspondientes a las maldiciones o execras de la tumba de Tutankamón. Continuemos viendo. Las fotos son realmente espectaculares. Miren, qué hermosa. Ahí se ve cómo van saqueando, sacando todo lo de la tumba. Esto está acordado con el gobierno egipcio, por eso estuvo acordado, por eso no terminó en museos europeos, sino en el Museo del Cairo. Pero se tuvo que hacer muy, muy delicadamente. Llevó, pero un tiempo muy largo, porque no se puede, vieron, entrar y sacar todo así como si uno quisiera. A lo Indiana Jones, no, eso no existe en arqueología tradicional. Bueno, ahí así se encontró, vieron la tumba, como comenté en un video anterior, y esto también, si les interesa, dado que acá hay mobiliario, está en el estilo egipcio dentro de la historia del mueble, que acá tienen disponible en el canal. Es increíble de las civilizaciones que más nos han legado los muebles intactos, no así el mundo oriental próximo, como Asiria y demás, que no quedó ninguno, pero esto sí, gracias al tema del doble y de llevar a la tumba todo lo que necesitaba el difunto, ¿no? O los difuntos. Y se ven carruajes, muebles. Estaba desordenado porque cada tanto llueve en estos valles, en el desierto, y entra el agua y desordena. Pero intacto todo, ¿no? Ahí se puede ver fotos también con Lord Carnarvon. Y bueno, como de a poquito tuvieron que ir sacando todo esto con mucha delicadeza y cuidado, porque se puede romper. Aparte el contacto, vieron de golpe con el aire exterior, deteriora las cosas. Fíjense ahí, se ven instrumentos, lupas, pinzas, un asistente egipcio que ayuda a Carter, una foto coloreada, una foto coloreada muy vintage, muy bonita. Y hay un detalle interesantísimo acá. Llegan a ver lo negro, miren, vamos a acercarnos, lo negro ahí esto sería el cofre, ¿no? Están los sarcófagos y los cofres. Y después está la momia con su máscara y sus atuendos. ¿Se dan cuenta lo negro que hay acá? Bueno, eso es un aceite, una resina que tiraron para poder, vieron, mantener todo el sistema de embalsamamiento, ¿no? Pero se pasaron de más. Y se terminó pegando a la momia la máscara y cuando la sacaron se desprendió parte de esa cara. Por eso está bastante deteriorada la momia. Fue demasiado la resina que echaron. Cabe aclarar que Egipto es un país que el petróleo le afloraba en aquellos tiempos en las costas. Ellos lo usaban como combustible, no como lo hacemos hoy en día como hidrocarburos, sino para combustionar y prender fuego, y tener luz también, y para estos menesteres de embrear y demás, vieron la arquitectura y también preservación. Ahí está toda fechada, ven está, perdón, numerada con numeritos, y bueno, una de las cosas más hermosas es esta imagen de Anubis, el dios de la momificación, ¿no? El dios del embalsamamiento, que aparece en forma zoomórfica, ¿no? En forma de chacal, es un chacal. Son los mismos chacales que dan vuelta por el desierto y se los asocia a la muerte, porque evidentemente como animales que son, diríamos, carroñeros, buscan entre restos para comer, entre las tumbas, y es parte de su forma de subsistencia, ¿no? Hermoso el chacal, Anubis. Y aquí lo que tenemos también es una foto de la época de Carter, de Howard Carter, donde se ve la disposición de cómo se encontraron el carruaje, la cama, las camas votivas. Votiva significa, vieron, ceremonial o de ofrenda.
los taburetes plegables, los taburetes comunes. Bueno, eso les invito a ver estilos de mobiliario egipcio que se los dejo linkeado en comentarios, ¿no? Así lo complementamos. Aquí hay una foto a color, ¿no? Con todos los objetos que se colocaban para poder recrear la vida en el más allá, las vituallas, ¿vieron? Hasta flores, ramas, flores que hicieron poder fechar exactamente cuándo fue el enterramiento, ¿no? Un ramo de retamas a través del carbono 14. Dado la longevidad que tiene esta tumba, el carbono 14 acá sirve. Vieron que el carbono 14, cuanto más próximo, no sirve para fechajes porque tiene errores, pero en estas cuestiones lejanas sí, ni hablar de las cuestiones ya de millones de años, ¿no? Igual hay otros sistemas de fechaje. Depende de lo que se quiera fechar, si es paleontología, si es arte, bueno, en fin, eso también pueden indagar si gusten, hay mucho material en YouTube, simplemente acá se los menciono para no hacer tan largo el video o la clase. Y esta es una recreación de cómo fue encontrada la tumba, ¿no? Una recreación digital, si quieren, ¿no? En todo su esplendor debe haber sido directamente maravilloso. Que meterse en la cabeza de Carter, pensar que había descubierto, ¿no? Debe haberse le salido el corazón de palpitaciones con esto, porque la mayoría de las tumbas siempre se encuentran saqueadas. Continuamos con la lectura. Tutankamón es uno de los faraones más famosos de Egipto. El descubrimiento de su tumba constituyó un acontecimiento arqueológico mundial, mostrando el esplendor y la riqueza de sus tumbas reales, sacando a la luz valiosas informaciones sobre la época. La riqueza de los objetos pertenecientes al tesoro de su tumba son de incalculable valor artístico. Casi la totalidad de las piezas encontradas puede ser contempladas en el Museo Egipcio del Cairo. Tal vez la pieza más conocida y apreciada sea la máscara funeraria que representa al joven faraón. Estamos ante la joya de la corona, la obra que da carácter al museo. Pero mirando un poco qué ajuar tenía, porque parece ser que quisieron conservarlo muy bien al difunto, porque no solo le colocaron varios sarcófagos, sino a su vez como capillas o cajas gigantes para poder preservar aún más, como si fuera una suerte de muñeca mamushka, ¿vieron? Y aquí estamos viendo, ¿ven? La primera capilla en la cámara funeraria, la única decorada con pinturas. Se encontraba 4 capillas de madera recubiertas de oro, encajadas cada una dentro de la anterior, que cubrían a su vez un sarcófago de cuarcita roja que contenía 3 ataúdes o cofres antropomorfos, es decir, en figura humana, también encajados uno dentro del otro, de madera chapada en oro, los 2 más exteriores y de oro macizo, el más interior. Dentro del último estaba la momia del joven faraón, con la cabeza y los hombros cubiertos por la célebre máscara, junto con 143 joyas diseminadas entre los vendajes, porque sí, dentro del rito se iban colocando amuletos y demás, y depende de la categoría social, ni hablar de un faraón, los amuletos eran de oro, de piedras semipreciosas. Digo semipreciosas porque Egipto trabajó ese tipo de piedras, ¿no? El, la turquesa, vieron el lapislázuli, que dentro de la categoría de gemologías son semipreciosas. Protección de la momia del faraón. Son 1, 2, 3, 4 capillas, un sarcófago de cuarcita y ataúdes antropomorfos. 3. Ahí se lo puede ver, acerquémonos. Fue difícil para Carter poder ir sacando todo esto delicadamente, ¿bien? Y a veces no se puede pensar cómo hicieron para meter todo esto porque saben los hipogeos están excavados dentro del terreno. No es que se construya alrededor, después se apuntala, se va armando los dinteles, pero se tiene que excavar. Es una tumba subterránea. Bueno, sí, evidentemente que lo querían proteger muy bien. Cámara funeraria, ahí vemos sarcófago y ataúd exterior. Y vemos también pinturas en la pared norte. Los 2 sarcófagos más interiores están en el Museo del Cairo. Sí, porque parte está en la tumba actualmente. Esa figura de blanco que vemos, que parece una momia también, es Osiris, el dios de los muertos. Anubis es el dios del embalsamamiento, el que se encarga de la apertura de la boca simbólica con la llave Ankh y entra de vuelta el Ba, ¿no? Que es ese espíritu o ese hálito de vida, como una ignición que tiene, ¿vieron? De vida para que
la figura tome vida en el más allá, ¿no? Ese concepto de los egipcios de la dualidad permanente, el cuerpo, vieron, y no solamente el espíritu, sino el cuerpo, el espíritu y el hálito de vida. La cámara funeraria, con las pinturas de las paredes sur y oeste, Tutankamón seguido por Anubisa, que recibe la vida de Hathor, ¿no? Hathor es la diosa también vaca. En la pared oeste está el libro de Imiduat, con escenas de la barca solar y babuinos, que son estos monos característicos también del África. Bueno, segundo sarcófago de Tutankamón, el rostro idealizado del faraón porta un pequeño cayado y un látigo, símbolos del gobierno divino. El cayado es ese bastón, vieron, curvo, que también se lo asocia a los profetas bíblicos, ¿no? Uno siempre se imagina a Moisés caminando con el bastón ese en la mano, y un látigo, sí, también real, ¿no? Un látigo todo decorado, con estos vivos colores, porque la muerte en Egipto no es tétrica, no, todo tiene colores llamativos. Ya hemos comentado en el capítulo correspondiente, en la clase correspondiente a arquitectura, que estaba todo pintado, ¿no? Las tumbas, las pirámides. Y ese es el segundo sarcófago. La riqueza es inigualable, ¿no? Es oro macizo, lápiz lazuli. Y la parte de joyería de esto, de todo el ensamblaje, es magnífica. Realmente una expertise total en el tema de la joyería. Acá vemos otra perspectiva, segundo ataúd de Tutankamón en madera cubierta con lámina de oro y con incrustaciones de cristal rojo, azul y turquesa, sí, todo taraseado. Tercer sarcófago, el más interior, de oro macizo, pesa nada más ni nada menos que 110,4 kilos, casi 111 kilos. Y el tercer sarcófago, donde está la célebre máscara funeraria de Tutankamón, en oro macizo, ¿no? Que está sumamente pulido o bruñido. Cubría su cabeza y formaba parte del ataúd más interior. Los materiales que se utilizaron fueron oro, lapislázuli, cornalina, turquesa, pasta vítrea, cuarzo, obsidiana y cerámica. Su peso es de aproximadamente 11 kilos. Como es habitual en las representaciones de difuntos egipcios, el representado está despierto, alerta. Además, se representa pintado como en vida, con cejas y con una expresión muy despierta, aunque hierática. Un gran collar sirve para apoyar la máscara en el cuerpo del difunto. Está labrado con piedras preciosas que producen un contraste de color muy espectacular, como están apreciando, con la superficie dorada. Más de cerca, es enigmática la mirada. Los que tienen la dicha de poder verlo en el museo en vivo o los que han disfrutado tal vez de exposiciones muy raras, así itinerantes, que dan la vuelta al mundo, dicen que era realmente, es impactante verla porque la mirada es muy penetrante, aunque les comento de nuevo ese término que usé mucho en las dos clases anteriores, hieratismo, hierático, la ausencia de vida en la mirada. El cobre y el buitre, sinónimos también duales, ¿no? Femenino y masculino. Como ornamento de la cabeza, mencionándolos, están el buitre y la cobra, símbolos del Alto y Bajo Egipto. Recuerden siempre esta dualidad permanente. Las franjas del tocado Nemes, ese tocado Nemes es también lo que se llama lo que conforma el claf, ¿no? Son de vidrio azulado imitando el lapislázuli. El mismo material se ha utilizado en la barba postiza trenzada. El gran realismo de la máscara se refleja en los ojos del monarca, con pupilas de obsidiana. El perfil está pintado con maquillaje y que es un polvo negro, maquillaje de col se llama, un polvo negro fino que se usaba para delinearse los ojos, ¿vieron? Como un rímel. Además tenía simbolismo religioso, ya que imitaba el ojo de Horus, símbolo mágico de protección. En la parte posterior está cincelado y en el capítulo 151 del Libro de los Muertos, uno de los vestigios más importantes para entender la vida de ultratumba egipcia. Según él y los difuntos transitaban al otro mundo donde eran juzgados sus acciones, poniéndolos en la balanza en las acciones, ¿no? Siempre salían airosos, ¿no? Se pesaba el corazón contra una pluma, pero y aparte hay hermosos textos que hablan diciendo yo no he cometido delito alguno, he hecho bien en la vida, en fin, no sabemos si realmente fue así, pero por lo menos en el relato sí, y siempre pueden pasar esa prueba, ¿no? Hermoso la parte también posterior, fíjense, acerquémonos, qué detalle, qué delicadeza.
Es de un gusto alucinantemente exquisito. Bueno, ahí se ve la reconstrucción facial de Tutankamón con técnicas modernas. Ahí está la momia que presenta este deterioro, como les comenté, por exceso de haber colocado mucho de esta resina negra. La momia de Tutankamón había permanecido encerrada en su sarcófago. Ahora está en una vitrina transparente, climatizada para favorecer su conservación y que no siga su deterioro. Vemos, saben que el proceso de modificación es sumergir el cuerpo 60 días en natrón, que es una sal que desgrasa el cuerpo, después eviscerarlo, rellenarlo con esencias, con mirra, y después proceder a toda la venda, ¿no? A las vendas que se van haciendo por partes, ¿no? Y también ayudándose con estos derivados de resina y también colocando amuletos y demás. Así que es un proceso muy largo y que lleva mucho tiempo. La reconstrucción facial nos muestra que es bastante similar a lo que estamos viendo en los restos de la momia. Era un muchacho, según dicen, bastante enfermizo, por lo que se rescata, y por su contextura que se puede captar en lo que quedó de la momia, que tenía problemas físicos, ¿no? La estatua centinela, también dentro del ajuar, con bastón y cistro de madera pintada y oro, representa el Ka de Tutankamón, su doble. Junto con otra figura igual, hace la guardia a la entrada de la cámara funeraria. Siempre la presencia de lo doble. Está el Ka, que es una figura física, y el Ba, que es ese espíritu o hálito de vida que entra al cuerpo con el rito de apertura de la boca, que supuestamente la hace Anubis en el más allá, y que lo hace en la vida real, lo hacía un sacerdote con atuendos y máscara, personificando, actuando de Anubis, ¿no? Anubis el chacal, la vaca Hathor atrás y el cofre de vasos canopos o canopes de Tutankamón. Los vasos son para guardar las vísceras dentro de resina, ¿no? Salvo el corazón, el resto va a parar a vísceras. Y el cerebro era licuado dentro del propio cuerpo ya difunto y se lo sacaba con pinzas por la nariz. Medio truculento el proceso, pero era así el proceso que llevaba, que tiene características casi quirúrgicas avanzadas. Les comenté, cuando hablé de la historia de ese célebre médico egipcio que terminó trabajando en la momificación, que es la novela de Guattari, ¿no? En la clase anterior, que era diríamos, un oficio destinado a los parias, porque el contacto con la muerte hacía que la sociedad no quisiera estar en contacto con embalsamadores, pero era un oficio muy querido y muy apreciado, porque sin eso no podían llevar a cabo todos estos ritos. Se le ofrecía, como comenté, a los condenados a muerte o a los criminales la oportunidad de eximirlos de su pena si trabajaban, si instruían en el taller del embalsamador. Me remito a Sinué el egipcio, la novela de Guattari que les recomendé y que les puse para que vieran si quieren la película de Hollywood. Este es un cofre de vasos canopes, eso viene de griego, ¿no? Canopos de Tutankamón, está rodeado de 4 diosas, Selket, Neftis, Isis y Nef, que protegen con los brazos abiertos. Ellas están vestidas con los hábitos de la reina. Y arriba hay cobras, vieron con discos solares, bueno, lápiz lazuli, oro. ¿Bien? Impresionante el valor que tiene artístico y el manejo de los materiales. La diosa Selket, protectora de las jarras canópicas o los vasos canopos, donde llevaban las vísceras, ¿no? El intestino, el hígado, los pulmones. El corazón no, quedaba en la momia como sede de la vida afectiva. Le daban más valor al corazón que al cerebro, que terminaban licuándolo. Vasos canopos de alabastro que contienen las vísceras de Tutankamón. ¿Mm? Y alabastro es un mármol muy blandito, finito, que es el que se usa para hacer tulipas de arañas. ¿Vieron las arañas de iluminación clásicas? Que a veces en lugar de cristal o vidrio llevan mármol transparente, y también algunas ventanas de edificios clásicos que llevan, en lugar de vitrales, berenguelas de alabastro, como pasa en el caso de la colonia hispanoamericana. Detalles acá vemos de los vasos canopos. ¿Mm? Hermosa realmente las figuras, bueno, sí, siguen todo el canon egipcio. Estaban como guardadas, vieron, como si uno fuera un portabotellas, vieron,
cada una tiene su posición. Ajuar funerario de Tutankamón. Los elementos de uso cotidiano que constituían el ajuar funerario tenían como finalidad facilitar la vida más allá. Se encontraban desde alimentos, vestidos, sandalias, mesas, jarras, cestos, joyas espléndidas, brazaletes, anillos, collares, coronas y muchos pectorales, hasta mobiliario. En total son unos 5.398 objetos de todo tipo y de un valor incalculable, y de una belleza también incalculable. Flotilla de barcos, sí, la sala del tesoro comprendía un número muy considerable de maquetas de diferentes tipos de embarcaciones, desde pequeñas falucas para la pesca, que es una suerte de embarcación que hoy en día se usa en Egipto todavía, pasando por barcos de transporte, hasta embarcaciones con uso ceremonial que servían al difunto para realizar su viaje al más allá junto a sus padres. Bueno, fíjense la maqueta de este barco, sí, ellos representaban no solo en pintura, sino también en objetos, todo el trajinar y esa vida duplicada. Son realmente preciosas y muy bien realizadas. La escala, bueno, no trabajaban las escalas que trabajamos hoy en día, pero están bastante bien proporcionadas. El hecho de que aparezcan sin cabello, calvos, es porque se rapaban la cabeza y los sacerdotes se depilaban completos cada 3 días, tengo entendido, así lo atestimonian los registros, para evitar pediculosis o piojos. Barco de pesca, ¿eh? Y estamos mirando todo el ajuar de la tumba de Tutankamón, estatuas, esculturas y contenedores. Vaso de alabastro para perfumes. Si les interesa el tema de los perfumes, en este canal tiene mi conferencia Perfumes del Arte y hago mención también de los egipcios, así que bueno, pueden mirar esa conferencia y observar cómo se relaciona Egipto con el tema del arte y los perfumes. Triple lámpara tallada de una sola pieza de alabastro a la derecha representa una planta de loto, sí, el loto es tan popular en el antiguo Egipto. Sí, esa lámpara inspira muchas otras lámparas, como el descubrimiento se hizo en la década del 20, va a inspirar al Art Deco, aquella tendencia estilística que va desde los 20 a los 40 y que fue tan exitosa. Estoy hablando del siglo XX, ¿no? Saben que la tumba de Tutankamón comparte una de las etapas más brillantes de la arqueología en descubrimientos, porque en la misma época se va a descubrir la otra tumba que vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, y se descubre también por Hiram Bingham Machu Picchu. Así que brillante. Solamente diríamos, se compara la brillantez de aquellos tiempos arqueológicos con el descubrimiento en la década del 70 del siglo XX de la tumba china de Chinchihuantí, ¿no? La de los guerreros. Seguimos viendo el ajuar, embarcación de alabastro, proa y popa con cabezas de cabra montés. En la parte delantera, una mujer con pendientes, oro, brazaletes y pelucas, y las pelucas eran usadas constantemente en Egipto, tallada en piedra gris. En su mano izquierda sostiene una flor de loto de marfil. Con respecto a la tumba de Chinchihuantí, que recién les comenté, del famoso emperador chino, aquí tienen para ver también arquitectura china en este canal y ahí la visitamos. Ven, ahí se ve un acercamiento. Qué bonito, qué gracia tienen los animales siempre, ¿no? Tan delicados y también tan sutiles en su representación. Recipiente cilíndrico de caliza transparente con león en la tapa, usado como contenedor de ungüentos. Y era muy importante todo lo que fuera perfumería para los egipcios. Jarrón para ungüentos con adornos calados, realizado en calcita. Y también bustos del faraón, cabeza de Tutankamón y busto en mármol del faraón. Aquí tenemos un estereotipado de cómo se representaba y más porque restituyen el viejo régimen los sacerdotes y vuelve el arte a sus causas normales, pero podemos tener algunos rastros todavía. Si fue su padre o fue el yerno de Akenatón, no lo sabemos bien, como vimos recién en el relato, pero que tiene características todavía que le quedan de algunos rasgos del arte amártico, ¿no? De la época de Akenatón, donde se liberó un poco el arte de la oficialidad. En cambio acá no, acá estamos bien con el rostro de manera más clásica dentro de lo que es el arte egipcio. Torso del faraón de madera, policromado con enchapado en oro, está cortado en cadera y hombros para exhibir vestidos, serían como esculturas de soporte. Y los subyetis
con las coronas roja y blanca aparecidos en la tumba de Tutankamón. Los ubyetis o ubyatis significan los que responden. Son pequeñas estatuillas que se depositaban en la tumba del difunto y su función era ayudar y responder por él en la otra vida. Y ahí llevan, ven, la corona del alto, la corona del bajo por separado, cetro, también. Aquí tenemos estatuilla, ubyetis o ubyatis, depende, bueno, estamos hablando del idioma antiguo egipcio. Y Ubyetti con tocado real, original, en madera parcialmente dorada. Como era el oro, es el motivo más interesante, el leitmotiv en toda la tumba. Estatuillas de madera con dorado, donde se ve inclusive el avance de una pierna característico en la estatuaria egipcia que tuvimos en la clase correspondiente. En ese vientre que están viendo, es una cuestión manierista del cuerpo, por ahí sí tenía vientre, no lo sabemos, pero en el arte egipcio tradicional, el oficial, el que se restituye en esta época y que va a mantenerse a lo largo de todo Egipto, es otro el canon. La cinturita, vieron, triangular, todos parecen muy delgados, y aquí aparece este vientre que viene de la época márnica, que no sabemos si es un símbolo de belleza o es un símbolo, diríamos, que lo hacen por una cuestión de que realmente era así la persona, ¿no? Miren las sandalias. Y es una figura, ven, con femenina, obviamente. El rey como arponero también, acá cazando peces. Y figura de madera de Tutankamón también. Pero lo insólito es que son figuras, vieron, afeminadas o con rasgos femeninos. Es todo muy enigmático. Mobiliario, trono real o ceremonial en oro de Tutankamón. Esto, bueno, extensamente por ahí está mejor explicado en el estilo egipcio, les digo, dentro de Historia del Mueble. Los brazos del trono representan dos serpientes aladas portadoras de la corona doble. Como apoyabrazos lleva dos leones, una decoración de época, simbolizando la unión de las dos tierras, que une los dos pies. Hermoso este trono, de los más fabulosos de la historia del mueble. Y el detalle, donde se lo ve a Tutankamón y su esposa Ansenamun o Ansenamón, están uno frente al otro, el faraón sentado tiene una cabellera ornamentada con una corona compuesta, los pies reposan en una almohada instalada en una banqueta, la reina de pie apoya una mano en el hombro del faraón y tiene en la otra una taza con ungüentos. Está adornada con una diadema que soporta el disco, dos plumas y dos cuernos alargados. Las incrustaciones son de vidrio azul, la ropa de plata, incrustaciones de piedras semipreciosas. Los rayos de sol del dios Atón, terminados en manos, recuerdan la época del periodo de Amarna o el amárnico. Sí, está directamente relacionado este periodo más manierista del arte egipcio, donde se libera de los cánones tradicionales de siempre. Bueno, estamos viendo el respaldo del famoso trono de Tutankamón que se encuentra dentro del ajuar funerario en el Museo del Cairo. El descubrimiento de su tumba casi intacta ha permitido conocer la sofisticación de la vida de los faraones en el 1300 a.C., es decir, el Nuevo Imperio. Esta silla de cedro, con el respaldo tallado con el dios de la eternidad, Het, pertenecía a su ajuar funerario. Tiene también el nombre del soberano y de su esposa, Tutankamón y Ansenamón. Y vemos dos tronos de ceremonia para Tutankamón y su esposa, en este caso plegables, y como explico en la historia del mueble también, en el estilo egipcio, solamente los muebles de la realeza llevaban animales. Y en este caso, bueno, cuando llevan cabezas de oca, se le atribuye a los plegables de corte real. También tenemos cama funeraria adornada con leones, un asiento plegable de marfil, fíjense otra vez con cabezas de oca. Ahí ven, que son característicos de los muebles plegables egipcios. Y si les interesa el mobiliario, busquen estilo egipcio. Joyero de marfil, también cofre, típico cofre egipcio con su perfil tan tradicional. Arqueta de madera con decorado calado, de marfil, incrustaciones de jeroglíficos rellenos de pigmentos negros. Y el cofre decorado tan famoso con las escenas de guerra y Tutankamón en su cuadriga. Y el posacabezas o el wol, como se le decía en el antiguo egipcio,
Egipto porque era normal dormir apoyado sobre un apoyacabezas para evitar, vieron, picaduras en el cuello de alacranes o escorpiones, dado que es una zona desértica. El dios medador de entre el cielo y la tierra fue Shu, y aquí aparece representado con dos leones a cada lado que representan las montañas de los horizontes occidental y oriental, el ayer y el mañana. Vieron siempre la dualidad. Está hecho de marfil y son dos piezas unidas por una clavija. Sí, estos son wol de corte más soberano real. Había wol para la gente común de madera. Y hoy en día en el África, muchas comunidades que viven de manera tradicional, tribus, también duermen apoyados en apoyacabezas. Este es el carro ceremonial de Tutankamón, de madera, oro, marfil y junco. Bello carruaje. Las joyas y ornamentación, collares, pendientes, anillos pectorales, diademas, hay de todo en esta tumba. Brazaletes, que después van a ser un hit en la moda del Art Deco también. Mucha joyería Art Deco de Cartier, por ejemplo, de la década del 20, que cumple con estos estándares estéticos. Realmente una maravilla de abalorios, cuentas, ensartados, así engarzados de una manera exquisita, el ojo de Horus, siempre vigente esta tendencia. Miren qué bonito estos, con Kepi, el dios escarabajo, el escarabajo estercolero, que en el desierto existe la especie esta de escarabajo, va haciendo bolitas con el estiércol de los animales, ¿no? Y ahí pone sus huevitos. Y ellos asociaban este ir y venir con la pelotita de estiércol como que llevaban al sol, ¿no? Que lo llevaban de nuevo a la vida por el este. Vieron que el sol para los egipcios moría todos los días en el oeste. El sol se iba por la tierra de poniente, ¿no? Que es el oeste, donde el sol cae. Hermoso brazalete. Más brazaletes. El manejo de la joyería es impecable. Ya de por sí la máscara de Tutankamón es una obra maestra de joyería. En el ojo de Horus. Y brazaletes derecho-izquierdo con el ojo de oro. Sí, llevaban brazaletes en cada brazo. Este tiene como un mosaicismo hecho con lapislázuli. En Egipto, el lapislázuli puede llegar a un azul muy profundo. Saben que eso depende, los minerales dependen de la región donde se desarrollan y aparecen en varios puntos del planeta. Los minerales, sí, acá, por ejemplo, en mi país hay lapislázuli, en mi país vecino también, en Chile, sí. Y y aquí vemos anillos, ¿no? Anillos. También vemos pulseras, ¿ven? Hermosas pulseras de alabastro, obsidiana, una cobra de oro alada con cabeza humana, pulseras de marfil, hebilla de oro calada, una belleza todo. Y los cartuchos, ¿no? Donde se colocaban los nombres reales. Los cartuchos de arriba que están viendo ahí, el cartucho es para nombres reales. Reales me remito a la realeza. Pendientes, pectorales, sí, halcón de oro tiene en sus garras los símbolos de la eternidad y de la vida, sí, el símbolo de cómo él va, ¿no? Cómo se introduce nuevamente ese hálito de vida a través de la ceremonia de apertura de la boca. Pectoral, el joven rey Tutankamón ofrendando a la divina pareja, el dios Ta, y a la izquierda su consorte Seimet, el retorno de los ritos tradicionales después del interludio de Amarna, del arte amárnico, ese que pasó durante la época de Akenatón o de Amenofis IV, ¿no? Y el pectoral de Tutankamón, que en el año 96 se produjo un hallazgo singular en el Museo Egipcio del Cairo. El geólogo italiano Vincenzo de Michele observó una gema muy rara de color amarillo verdoso en uno de los collares ceremoniales del mítico faraón egipcio. La joya fue sometida a una serie de investigaciones y se determinó que era vidrio de una fecha muy anterior a la primera civilización egipcia. Así que había una reliquia dentro de lo que ellos mismos habían puesto ahí como joya contemporánea a la época de Tutankamón. Escarabajo al lado de Tutankamón, que forma parte de un pectoral. Está realizado en lapislázuli. El escarabajo despliega unas vistosas alas que se curvan y culminan con la figura del disco solar. Otros materiales utilizados, oro, turquesa, feldespato y cornalina y piedras semipreciosas. Todo muy bello y muy armónico de punto de vista diseño y color. Collar con los babuinos y el escarabajo en el barco divino.
y otro adorno pectoral. También vemos acá otros pectorales también y collares. Collar de loza y collar de oro. Loza se remite, vieron, a armar todo una suerte de taracea con diferentes piedras. Y este no, todo con granulado en oro, engarzado, cincelado. La diadema, sí, la diadema posee, fíjense, la cobra y el buitre. Y pendientes, aros, ¿no? Pendientes de vidrio, de loza, pendientes de oro, sí, porque los egipcios trabajaban muy bien el vidrio. Portaespejos, sí, los espejos eran metales pulidos, ¿no? Eran muy coquetos, sí, se miraban al espejo. Amuletos, el ojo de Horus de Tutankamón. Las momias eran envueltas con vendajes que podían medir hasta 5 kilómetros de largo, miren qué dato, por 7,5 de ancho. Se utilizaban muchos amuletos que se iban enrollando conforme se cubría con vendas el cuerpo del difunto. Entre ellos el ojo de Horus, también conocido como Ut-Hat, representando el ojo de un halcón o el escarabajo del corazón, que se situaba en el pecho de la momia y llevaba inscrito un texto para proteger al difunto en el más allá. Y los escarabajos debían impedir que el alma de los fallecidos fuese devorada por Anmit, diosa que después de sopesar el corazón devoraba las almas de los humanos juzgados, indignos para continuar su vida en otra parte. Parece que cuanto más importante en la vida era la persona fallecida, más amuletos de escarabajo tenían en la tumba. Y entre los vendajes del faraón se encontraba también estos pequeños amuletos cargados de magia y poder que se salvaguardaban a la inmortalidad. Según la forma del amuleto, este le otorgaba al faraón un poder o protección en el más allá. Otros objetos que podemos encontrar: Tutankamón y Menkaret, estatua en oro de Horus, buitre de Horus, de oro, abanico de marfil con plumas de avestruz, y es un lugar muy caluroso, Egipto, había que abanicarse, pluma real, trompeta de bronce con recubrimiento de oro, uno de los pocos instrumentos musicales conservados del antiguo Egipto, y sandalias del faraón. Esto es exquisito, miren las sandalias que utilizaban, recién lo vimos en una de las esculturas. Y también usaban, vieron, como una suerte para los pies, poner los deditos, vieron, en unos capuchoncitos dorados. Divina, las sandalias muy actuales, les digo. Y cetros de arco, sonajero sagrado de madera y aleación de cobre, cuchillo. Y ahora sí, vamos a irnos a las tumbas reales de Ur en la Mesopotamia asiática y vamos a compararlas porque son de la misma época del descubrimiento. Diríamos que son contemporáneas también de ambas civilizaciones, están dentro de la misma época y, o dentro de este mundo antiguo de las artes, y son realmente enigmáticas una y otra, pero esta es mucho más enigmática y aparte les diría que en muchos aspectos hasta más truculenta. Van a ver por qué. Vamos a ubicar la ciudad de Ur. Hoy es una ciudad arqueológica. Está, vieron, al borde del río Éufrates, la famosa Mesopotamia asiática que estudiaremos en arte oriental. Y hoy en día, les repito, no es una ciudad habitada, como puede ser otras ciudades del Oriente Próximo. Ya hablaremos del Oriente Próximo. Y en esta ciudad se encontró, dentro del complejo palaciego, se encontró esta tumba real. Una tumba realmente increíble. Van a ver por qué. Esta sería un poco la distribución de cómo en un palacio. No me voy a detener a hablar de esto ahora porque para eso tenemos la clase correspondiente de arquitectura mesopotámica, de arquitectura oriental. Cuando nos remitimos a Oriente, nos remitimos al Próximo Oriente. Nada. Estos son los restos actuales, una foto actual de la ciudad de Ur, en Irak, y atrás vemos un zigurat, ¿no? Un templo, vieron, con rampa y escalonado. Esta arqueología es diferente a la arqueología egipcia, ¿eh? Vamos a mencionar eso en su momento. La introducción, a ver, es un tesoro funerario descubierto en la antigua Mesopotamia por el arqueólogo Leonard Woolley. Aquí aparece otro arqueólogo famoso. Consta de 1800 enterramientos, 16 de ellos de personajes de la realeza. El enterramiento más importante es el de la reina Shubat
también llamada Puabi. Entre las piezas destaca el llamado estandarte de Ur, que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Y vamos a ir viendo después conclusiones sobre lo que vamos a ir observando. Bueno, aquí tenemos una foto histórica. Estas fotos realmente en blanco y negro de la época son maravillosas. Cómo se va desarrollando una excavación en el mundo de Próximo Oriente. Y esta es una infografía, un dibujo que nos muestra cómo habrá sido este enterramiento. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la imagen del doble como los egipcios, estas culturas orientales. Entonces, realmente sí se llevaban a los acompañantes y tenían que asesinarlos, ¿entienden? Se llevaban a sirvientes, hijos, por ahí ministros, y daban su vida junto al difunto de la realeza. Y también los animales, que no se iban a enterar lo que pasaba hasta que caían bajo el efecto del veneno. Hay relatos muy interesantes de esto arqueológico, de cómo se encontraron los esqueletos, algunos en posición reposada, otros menos, y que los animales se desplomaron, claro, porque fueron envenenados. Alguien tuvo que darles el veneno, y el veneno del portador de ese veneno tenía que dejar un poco para sí mismo también, porque él también quedaba dentro de la tumba. Increíble, ¿no? Digno para hacer una película dramática. Miren, ahí se puede ver, no sé si llegan a ver, se los voy a señalar con un lápiz rojo. Enseguida les señalo. Y, a ver acá. Ahí, bueno, miren. Ahí están los restos desplomados de los bueyes. Queda toda la parte de estructural del carruaje y los esqueletos, acá miren los cráneos y parte de los miembros. Y se encontró que uno de ellos tenía al lado de su esqueleto la escudilla o el recipiente con el veneno, que ya no quedaba nada, obviamente. Bueno, las tumbas reales de Ur. En aquellas primeras etapas de la civilización mesopotámica, se mantenía la costumbre del asesinato en la misma sepultura, de los sirvientes del fallecido que le acompañaban al más allá. Y este constaba de 1800 enterramientos, de 16 de ellos de personajes de la realeza. Es un complejo, miren, vista aérea de las tumbas reales de Ur. Otra foto de la época del descubrimiento, es maravillosa esta foto. Miren la cantidad de personas que intervinieron en el desenterramiento de todo este ajuar, cómo se encontraban las diferentes plataformas que iban formando la tumba, que con el tiempo se desploman, ¿ven? Y también la utilización de la falsa bóveda, que ya conoceremos esto cuando entremos en la historia de la arquitectura, avancemos sobre ella en estas clases. Falsa bóveda que se da en muchas civilizaciones, incluidas las precolombinas, que ya está disponible también para que vean esas clases de arte precolombino. Bueno, fíjense qué maravilla, me hace acordar también a la entrada del tesoro de Atreo, pero eso pertenece a Micenas. Y ahí se ve la disposición de cómo estaba la tumba de la reina, ¿no? Y fíjense que hay 5 esqueletos más y otros restos más. Y todo el ajuar que ahora vamos a poder ver. Leonard Woolley. Leonard Woolley nació en Londres en 1880 y falleció en el siglo XX, en 1960. Fue un arqueólogo británico, conocido por sus excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur y por haber encontrado evidencia geológica del diluvio de Gilgamesh. Se le considera el primer arqueólogo moderno. Fue nombrado caballero en el año 1935 por sus contribuciones a la disciplina. Leonard Woolley descubrió estas tumbas en 1922 al sureste del Gran Sigurat y se cree que fueron utilizadas durante el periodo comprendido entre 2650 y 2050 a.C. Sí, si vamos a comparar con Egipto, sería equivalente a hablar del antiguo imperio en Egipto, entrando después al medio, y en el caso de la tumba Tutankamón sería el nuevo imperio. Pero sí, es el mundo antiguo, el más antiguo. Y fíjense ahí esta foto también, como las que vimos de Carter, la imagen de Wally en su descubrimiento. También debería tener una fascinación total en inglés. Y ahí se ve cómo se encontraron los tocados que ahora vamos a ver reconstituidos y vueltos a ensamblar, la joyería espectacular, otra vez el oro y el lapislázuli, eso lo comparte con la tumba de Tutankamón, y cómo se encuentran hay que ir muy, muy despacito cuando se descubren estas cosas, con pincelito,
porque se puede estropear. Y ahí se puede ver una infografía, una imagen, un dibujo de cómo era la mujer de aquellos tiempos, su vestimenta, su peinado, de acuerdo, esto de la historia del traje, la historia de la moda, cómo se recrearon, se volvieron a reensamblar todos estos tocados que se encontraron en la tumba. Bueno, ajuar funerario. En el tesoro de Ur había piezas en oro, plata, combinadas con madera, piedras preciosas, conchilla, lapislázuli. Como vamos a ver a continuación, estas son las joyas de la reina Puabi. Ahí se ve en este maniquí, en el museo, se coloca, ven, todo el ajuar que se encontró, que estaba diseminado, las hojitas desmembradas se volvieron a armar. Vamos a compararlo, miren, ahí se puede ver cómo se encuentra y cómo se vuelve a ensamblar. Muy lindo, muy fresco todo, con una vitalidad absoluta, muchas florcitas conceptualizadas, sí. Muy buen uso del color, las combinaciones. Miren, aquí recreado como si tuviera un velo también dentro de lo que sería la moda de aquellos tiempos. Qué hermosa esa como una suerte de vincha que va sosteniendo el velo sobre el cabello. ¿Mm? Y esto, bueno, con una especie de casquete o casquito con la forma inclusive de la oreja, con un agujerito para poder escuchar y con una suerte de agujeritos para colocar o colgar diferentes cuentas o parte de cabello también. Miren qué lindo la graficación que tiene, ¿no? El trabajo de joyería es impactante. Ahí vemos más el detalle de los tocados de la reina, de frente y de atrás. Y el pectoral con todas las cuentas y los abalorios, todos los collares que llevaba como atuendo. Ahí se lo ve expuesto en el museo. Todo esto se encuentra en el Museo de Damasco, en Siria, y está en el lugar en la zona de origen, ¿no? Aunque podemos encontrar piezas diseminadas, como en el Museo de Berlín también, del mundo oriental que ya visitaremos, a través de Babilonia, en fin. Hermosos los collares, realmente muy actuales. Y esta lleva la técnica del granulado. Es una técnica muy antigua de joyería, que también la van a practicar los fenicios como un pueblo antiguo, ¿no? Y aquí se ven unos bordados expuestos también en el museo, donde seguramente hubo que reconstituirlos, los bordados que llevaban los diferentes vestimentas. Y un juego, sí, parecería un juego de mesa, ¿no? Como un juego con fichas. No es un juego de damas, ni ajedrez, ni backgammon, es un juego de época. Y realmente es hermoso. Está hecho en lapislázuli, sus cajitas, sus fichitas. Precioso. Amuletos, sí. Amuletos zoomórficos. Y hay una pieza, hay tres piezas espectaculares. Bueno, empecemos por esta, el estandarte de Ur, que está en el Museo Británico. El estandarte de Ur es una pieza muy valiosa del tesoro de Ur, que se conserva en dicho museo que mencionamos. Es un pequeño cofre de madera con las paredes inclinadas, está decorado con mosaicos de lapislázuli, con incrustaciones de conchilla de nácar y betún. Una de las caras de este estandarte muestra la guerra y la otra la paz. Son relatos, ¿no? Son escenas de música, de banquete. Ahí se pueden ver los dos lados. Los estandartes están todos trabajados con la técnica del mosaico, pero con piedras naturales, y son parte, estamos viendo, el ajuar de las tumbas reales de Ur. Y es un relato así como el egipcio, sí, en banda, sí, relato en banda, sin perspectiva, pero no con la bidimensionalidad que estudiamos en Egipto. Pero de todos modos, todo el mundo va de perfil y hay un relato casi diríamos como si fuera una película, ¿no? Uno tiene que ir siguiendo cada uno como si fueran fotogramas en una cinta, en un film, un celuloide, y se va viendo todo el relato. Ahí se ve un detalle, ¿ven el encastre que tiene de mosaicismo? De lapislázuli, cornalina, muy conceptual toda la representación de los personajes, ¿sí? Con sus vestimentas. Ahí se lo ve, ven, con su forma trapezoidal, si quieren. No es muy grande, es pequeño en realidad, relativamente mediano, diríamos, ¿no? Y ahí se puede ver otros detalles del
mosaico de la parte de la paz. La música está del lado de la paz, ¿no? Y el aderezo de la reina y sellos, y eso lo vamos a estudiar cuando veamos el arte mesopotámico, ¿no? Casco de soldado con fragmento de cráneo, qué interesante, mira. Todavía tiene fragmento de cráneo, y los sellos que lo vamos a estudiar cuando entremos al arte mesopotámico. Y el arpa, el arpa es otro de los grandes baluartes de estos tesoros de las tumbas de Ur. Un arpa que fue reensamblada y que suena hoy en día, lo que indica, bueno, qué tipo de instrumentos podía tener esta gente en aquellos tiempos y qué tipo de música, que no se tienen registros porque no hay notación. Los registros musicales originales en la historia de la música fidedignos es a partir de la Edad Media, pero se supone tal vez cómo sería la música de esos tiempos. Aquí se puede ver, ven, diferentes tomas de este arpa, miren, la cabeza del toro con la barba de lapislázuli, y ahí se la ve toda ensamblada ya. Una belleza de instrumento. Bueno, ya existían el instrumento arpa existía. El enterramiento más importante dentro de estas tumbas reales de Ur es el de la reina Shubat o Puabi. Se hizo acompañar de todo un séquito post-mortem con 68 hombres y mujeres. Lo vimos en el plano, ¿no? Todas las personas que también fueron asesinadas para acompañar a la reina. Ricamente ataviados, pues los soldados y sirvientes sacrificados llevaban encima armaduras y armas, joyas y objetos musicales, y estos cadáveres quedaron ordenadamente dispuestos en la rampa y en la antecámara de la tumba. Algunas de las muertas allí enterradas eran arpistas, y los elementos decorativos de sus instrumentos tenían alma de madera y eran de oro, plata y lapislázuli. También se hizo una curiosa pareja de machos cabríos de los mismos materiales. Y hablando de ellos, miren, qué maravilla. Es el Carnero del Rosal que se encuentra en el Museo Británico. Una pieza inigualable que muestra también esa frescura en representar los animales que tiene el mundo antiguo y que se salvan del hieratismo que presentan las figuras humanas, ¿no? Se le llama el Carnero del Rosal porque como buen carnero se come todo lo que hay a la vista, se sube a los árboles y se está comiendo una planta. Se le dijo el rosal, no se sabe si es una rosal, pero se le atribuyó ese nombre, ¿no? Está hecho con lapislázuli y oro. Y es una actitud muy, diríamos, simpática del animal, que no dejó ni una flor, prácticamente se comió todo el rosal, mire, quedaron 2 o 3 flores nada más. Lo que indica una buena observación de las actitudes y costumbres animales. Piensen que todo esto se hacía de memoria, porque no estaba posando ahí el carnero, para nada, no había fotografía tampoco, obviamente. Bueno, miren de cerca qué enigmático y qué travieso la mirada de este carnero. La melena del carnero, lapislázuli casi oscuro. Bueno, el tesoro real de Ura. Ahí tenemos un conjunto de imágenes, desde el arqueólogo, el arpa, sellos, los tocados de la reina, y el enterramiento, un dibujo, una pintura que nos muestra cómo sería este momento dramático, sabiendo que todas estas personas iban a ser envenenadas, conscientes de lo que iban a sufrir, pero bueno, era un privilegio tal vez acompañar a la reina o no les quedaba otra, eso seguro. Bueno, vamos a concluir con esta tumba diciendo que este hallazgo fue espectacular, a la par que aterrador, ya que gracias a las creencias de esta civilización, en este caso de la reina Puabi, de creer en el más allá, donde iban a tener la misma vida, hizo que hizo durante su existencia, mataron a todos sus sirvientes y la enterraron junto con estos, así como sus riquezas. Gracias a esta forma de ver la vida y la muerte en Mesopotamia, conocemos otra gran parte de su civilización y su arte. Bueno, espero que les haya sido interesante este recorrido por tumbas reales y los espero en la próxima clase. Muchas gracias.